ese momento no hay escuela de niños, así que vamos a estar aquí presentes. Préstame mi tablet, ¿qué la hice? Para recibir la palabra. Ay, perdón. Gracias, Señor. Solo si hacemos señales de humo les avisaríamos, pero por el momento no hay clase de niños. Preparamos nuestros corazones para recibir la palabra del Señor a través de nuestro hermano Joel. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha ahí? Sí, ¿verdad? ¿Se escucha allí? Sí. Ahí está. Como siempre, volvamos a orar. Yo no puedo iniciar sin orar, hermanos, aunque haya orado en la casa, pero tengo que orar siempre. Siempre lo necesito. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, Dios eterno, porque tú eres Rey, Señor, porque tú eres Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, a pesar de que nosotros, Señor, tenemos áreas en nuestra vida que necesitamos seguir trabajando, Padre. Pero tu paciencia es grande, Señor, y maravillosa, Padre. Te bendecimos, Señor, pedimos por tu iglesia aquí en este local, pedimos por tu iglesia en Guatemala, Señor, pedimos por tu iglesia en el mundo, Padre, en esos países en guerra, Señor, donde están atacando a los cristianos, Padre. Pedimos tu gracia para cada hermano que está padeciendo y sufriendo, Señor, lo que quizá nosotros no hemos sufrido nunca, Padre, pero que ellos sí lo están haciendo por la fe en Cristo, Padre Santo. Ayúdalos, Señor, ayúdalos. Intercedemos por ellos, Padre, y pedimos que tú llegues hasta donde ellos están, porque nosotros no podemos humanamente, Padre, pero tu Espíritu Santo puede estar con ellos, Señor. Ayúdalos, Padre. Ayúdalos, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos esto, Señor Dios eterno, y te damos la gloria, Padre Santo. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Buenos días otra vez a todos, amados hermanos. Ya nos saludamos hoy un momento y hoy quiero hablar de algo que es un repaso probablemente para la mayor parte de nosotros. Sin embargo, yo lo voy a hacer desde una perspectiva un poco más distinta, un poquito más distinta, un poco más avanzada. Yo desde niño escuché al pastor cuando iba a la iglesia donde iba, de pequeñito, de 6, 7 años, yo recuerdo al pastor algunas veces predicando de esto, porque yo lo recuerdo todavía. Yo ponía mucha atención de niño, hermanos. Yo fui a la iglesia dominical, escuela dominical de niño, bastantes años, ¿verdad? Llevé un montón. Yo ponía un montón de atención y me gustaba mucho. Los profesores que tenían eran muy buenos, llevaban figuritas de aquellas que se pegaban. ¿Se acuerda que en franelógrafo creo que se llama, verdad? Y le ponían unas cositas atrás y me hacían las historias, y yo recordaba las historias lindísimas. Entonces yo le puse mucha atención. Yo recuerdo que cuando tenía como 11, 12 años, yo ya estaba aburrido de estar con los niños, porque ya eran las mismas historias. Entonces quería pasar con los jóvenes de 14 para arriba, ¿verdad? Ya 11, 12 años ya quería estar con los jóvenes, ya me sentía un poco grande. Y ahora que estoy grande, me siento joven, imagínense. Ahora que estoy grande, me siento patojón. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es bueno. Entonces, es una enseñanza que todos creo que conocemos. Y para iniciar quiero contarle unas historias reales que usted ha escuchado, tal vez en las noticias, en la prensa, en cualquier lado, en revistas o en la televisión. Quiero contarle la historia de una mujer abandonada por su madre. Tantas historias hemos escuchado de niñas que a la edad de 8 o 9 años, la mamá es una madre soltera y la mamá decide irse, ya no aguanta la vida y se va. Y se va con un hombre y deja a la niña con un tío, con una tía, con un abuelo, una abuela. Aquella niña, la historia que yo leí, que no quiero citarla ni describirla porque habría sido muy largo contar el testimonio que leí. Estuve investigando algunos testimonios, anécdotas, historias reales. Y aquella niña cuando su madre la abandonó, perdió la capacidad de confiar en alguien. Perdió la capacidad, con ese dolor, esa soledad, perdió la capacidad de relacionarse con otras personas y desarrolló un resentimiento. Y cualquier
Cualquier persona con la que se relacionaba desde niño en la escuela o en el colegio los trataba mal. ¿Por qué? Porque estaba arrastrando una herida, un dolor, una amargura del abandono de la madre. Muchos niños hacen eso. He visto casos, no he tenido yo, sino que he visto casos en instituciones donde hay un niño que hace mucho bullying. Y resulta que cuando se revisa, se llama al papá o la mamá, tienen una actitud pésima los padres. O vive solo con la madre y la madre es una mujer de mala vida. Entonces el niño está haciendo bullying contra otros niños porque está tratando de sacar su ira. Él desarrolla una malicia en su corazón, una gana de hacerle daño a otros. Es algo que muchos niños sacan de esa manera. Otros lo sacan con deportes, otros usan drogas, otros se vuelven delincuentes y cualquier otra cosa. Pero hay niños que son muy maliciosos, muy malosos en la escuela y le hacen daño a otros niños. Pues esa es la historia de la mujer abandonada de niña. También hay otra historia de un pastor o un líder eclesiástico mentiroso y otra mujer que llegando a la iglesia se dio cuenta que el pastor no solo era ladrón, sino que era adúltero también. Imagínense el efecto que causa un mal líder o un mal padre en el corazón y en la actitud de una persona. Es terrible. Y la sociedad está como está por eso, realmente, porque no hay un cuidado de los padres. Entonces esta otra mujer, esta segunda mujer, al llegar a la iglesia dijo: no, hombre, este es un hombre perverso, y se fue a otra iglesia. Imagínense que tristemente fue a encontrar la misma situación. Obviamente no todo el mundo es así, pero a esta mujer le tocó pasar la misma situación 2 veces. También perdió la capacidad de confiar en alguien. La primera persona perdió la capacidad de amar a otros porque tenía mucho resentimiento. Esta mujer perdió la capacidad de creer en alguien. Bueno, el segundo caso. El tercer caso es una mujer abusada. El primer caso realmente, el segundo caso era de un joven, realmente, perdón, lo cambié aquí, pero es realmente de un joven que va a una iglesia y el pastor es un mentiroso. El tercer caso que encontré es de una mujer abusada desde los 6 años hasta los 14 años por su propio padre, abusada física y sexualmente por su propio padre. Creció con un odio y un resentimiento que no quería saber de nadie. Fue dañada su capacidad de poner fe en el ser humano. Si el hombre que le tenía que amar desde niña y formar en ella el carácter y el valor propio, el amor, la dañó, ¿qué puede esperar de otros? Fue dañada su capacidad de amar. Es terrible, hermanos, y estos casos son cotidianos, todos los días pasan, ocurren, y son solo 3, hay un montón más. Ayer estaba viendo en las noticias que a un niño le mataron a su madre enfrente de él, un niño de 7 años. ¿Cómo va a crecer ese niño? Le dispararon a la mamá y la mataron. Eso daña lo poco que tenemos de la imagen de Dios todavía. Eso daña la imagen de Dios, porque al nacer, aunque ya no nacemos siendo la imagen completa de Dios, porque traemos la herencia de degeneración de Adán, eso fue lo que heredamos. Dice la Biblia que cuando Adán pecó, la muerte entró en el mundo y pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el pecado que cada uno comete desde los 8, 9, 10, 15 años de edad, porque es más o menos la época en que empezamos a pecar y ser conscientes del pecado, y entonces Dios dice: ya entiende, ya le cuenta como pecado. Si ya tiene entendimiento, ya le cuenta como pecado. Porque un bebé no peca. Un bebé no peca, no puede pecar. Un bebé no puede matar, no puede robar, no puede asesinar a los padres, no puede mentir, no puede. No le cuenta como pecado su llanto, su berrinche, no le cuenta como pecado. No se puede, Dios es justo. Pero cuando un niño ya tiene conciencia de pecado, ya se le cuenta como pecado. Es famosa la frase que tal vez ahora ni la voy a recordar, pero es la edad de la conciencia, le llaman. Entonces hoy vamos a hablar de cómo es que Dios, ese daño que se hizo a la imagen que teníamos, a esa falta de amor, a esa falta de fe, a esa desconfianza que se creó en el ser humano, hoy vamos a hablar de eso, cómo es que Dios lo restaura. Y probablemente nosotros necesitamos seguir dando ese fruto. Hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu. Qué rara la letra se cambió, pero bueno, está bien. Creo que no reconoció la que yo puse. El fruto del Espíritu.
La enseñanza del fruto del Espíritu está en el libro de Gálatas. A ver, ¿quién recuerda Gálatas qué? Se gana un viaje a Miami para 5 personas. No es cierto, obviamente no es cierto. Pero ¿dónde? ¿En qué capítulo está? Gálatas qué? 1, 2, 3, ¿en qué capítulo? Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas es un libro extraordinariamente lindo, como todos los libros de la Biblia. Gálatas era una región que estaba en, Gálatas es una región, no es una ciudad. Es una región, es como que dijéramos ahora la región de Petén y hay un montón de ciudades allí, ¿verdad? O por ejemplo Sudamérica, y ahí están, Sudamérica es gigante comparado con Gálatas. Centroamérica, y hay varios países y ciudades. Antes era una región y no se consideraba una nación, pero era una región, se consideraba. Y Gálatas tenía varias ciudades. Entonces cuando Pablo escribe esta carta a los Gálatas, le está escribiendo a todas las ciudades y las iglesias que él había fundado allí y que otros habían fundado allí también. Cuando él había pasado con Bernabé y no me acuerdo quién más, creo que con Timoteo. Entonces él les escribe a los Gálatas. Y miren, ¿qué pasa con Gálatas? Las iglesias en la región de Gálatas fueron establecidas. Les dejó enseñanza, se fue, regresó, se fue, regresó. Y un tiempo después resulta que unos de Gálatas, de la región de Gálatas, había gente que eran judíos que habían sido judaizantes de la religión del judaísmo, que creían solo en la ley y seguían esperando al Mesías. Pero cuando Pablo le llegó a predicar a esas ciudades, reconocieron a Jesús y dijeron: es cierto, y se hicieron cristianos. Pero estos judíos no dejaron completamente sus costumbres judaizantes, no las abandonaron completamente. Tenían una influencia muy fuerte de su cultura, de la ley, del pacto antiguo. Y Pablo había predicado y también gentiles creyeron en Jesús y se hicieron cristianos. Entonces en las iglesias de Gálatas había una mezcla de judíos con gentiles que traían costumbres paganas de adorar a otros dioses. Eran re lindos los hermanos, traían un montón de hábitos de otras culturas. Entonces resulta que los gentiles nuevos, los cristianos nuevos que estaban yendo a la iglesia, que tenían líderes nuevos también, los judíos empezaron a pensar y dijeron: no es posible que solo por la fe se pueda ser salvo. ¿Y qué pasa con la ley si la ley es la ley de Dios? No podemos abandonar los mandamientos de Dios, es imposible. No se puede, no tiene sentido en la mente de un judío decir: ¿cómo va a ser que solo por creer en Jesús sin hacer nada, sin hacer buenas obras? No se puede si Dios nos dio la ley. Dios nos dice: no matarás, no robarás, no hablarás falso testimonio. ¿Cómo va a ser que ahora solo por creer en Jesús y abandonamos la ley? Esa era la mentalidad que ellos tenían. ¿Cómo es posible que ahora vengo a Cristo, solo creo en Cristo y ya no guardo el sábado si está en los 10 mandamientos? ¿Cómo es posible que solo por fe en Jesús ahora ya no tengo que hacer sacrificios o guardar la luna, esperar las lunas y los días y las fiestas, hacer las fiestas de las enramadas, las fiestas de los tabernáculos, la fiesta de las 7 fiestas que ellos tenían, que celebraban y que Dios estableció en la ley y que les recordaban a ellos el pacto, el primer pacto, pero que también anunciaban al Mesías? Esas 7 fiestas, cuando usted las revisa detalladamente, todas anuncian a Jesús. Todas las fiestas anuncian a Jesús. Entonces había una influencia de los judíos sobre los cristianos nuevos, diciéndoles: tienen que guardar el sábado, tienen que circuncidarse. Y pobres los hermanos en aquella época, porque las operaciones en aquel entonces no había anestesia, no había antibiótico, no había nada de eso, era terrible. Entonces tienen que circuncidarse si quieren cumplir con Dios. Entonces Pablo, esta es la carta que expresa, que muchos creen, en la que Pablo la escribe con ira, con enojo. Y si lo dice: Gálatas insensatos, les dice. ¿Cómo es posible que habiendo empezado por el Espíritu ahora van a terminar por la carne? Y se refiere a las obras de la ley, como la circuncisión, guardar el sábado, hacer sacrificios, que ya no eran necesarias porque caducaron cuando Cristo vino. Estas anunciaban a Cristo y Cristo vino y no eran necesarias más. Este era el anuncio del concierto. Esta era la pancarta, la publicidad del concierto. La publicidad ya no se necesita cuando el concierto ya se está dando. Ya no se necesita el póster, ya no vale, ya pasó. Cristo ya vino. Entonces, lo que pasó es que estos estaban influenciando muy fuertemente a los cristianos gentiles.
Y algunos empezaron a guardar el sábado, y entonces Pablo les escribe: ¿qué les pasa? Habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar por la carne. De la gracia habéis caído, los que en la ley os justificáis en las obras. Y óigame, Dios sí quiere obras, no es que no quiera obras, sí quiere obras. El que dice que Dios no quiere obras también está yéndose al otro extremo, solo que no quiere obras de la ley. Las obras de la ley ya no más. Cuando la Biblia dice no es por obras sino por fe, o sea, por gracia, por medio de la fe, no es por fe, es por gracia, que se recibe por medio de la fe. O sea, ahí está la gracia de Dios, pero se necesita fe. Sin fe no se puede recibir la gracia. Entonces, y lo dice toda la Biblia, no necesito ni demostrar eso. Entonces, obras de la ley no más. Cada vez que Pablo dice en la Biblia no es por obras, está hablando de obras de la ley estrictamente. Pero honra a tu padre y a tu madre tiene que seguirse cumpliendo, hermanos. Todas las obras morales, las obras de obediencia a Dios tienen que seguirse cumpliendo. La diferencia es que ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos da la energía para poder cumplir esas obras. Antes eran nuestro propio poder, bueno, no nosotros, los judíos. Ahora es como el poder del Espíritu Santo. Creo que en la última ocasión mencioné, y creo que es bueno mencionarlo, me parece un buen ejemplo. Popeye quería defender a Oliva, pero era flaquito y delgadito y no tenía fuerza. Entonces Brutus, que era un tipo enorme y fuerte, lo agarraba así, y lo tiraba contra la pared. Es caricatura, ¿verdad? Pero de pronto él abría la espinaca y se la comía, y entonces agarraba una fuerza enorme. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Él es nuestra fuerza para cumplir ¿qué? La misma ley, los mismos mandamientos. Es la misma, no hay otra ley. Cuando la Biblia dice la ley del Espíritu, es la misma ley, los 10 mandamientos, pero ahora escrita en nuestro corazón. Antes escrita en tablas, ahora escrita en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Entonces, toda la carta de Gálatas, ya volviendo al tema aquí, está hablando de un contraste entre las obras de la carne, las obras de la ley, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Leamos qué dice, ya que les di el contexto de la carta de Gálatas. Lamentablemente en una prédica no da tiempo de leer los 5 capítulos, porque uno disfruta un montón. Ya leyendo el contexto de Gálatas uno súper disfruta un montón poder leer lo que dice la carta de Gálatas. Veamos lo que dice. Ahí está. Esta es la región de Galacia. Ahí está Derbe, Galacia, Iconio. Bueno, Galacia no era una ciudad del área. A la par estaba Asia, que era otra región. Y él escribió a varias iglesias allí, y se pasaron las cartas entre varios lugares de los que estaban allí en ese mapita. Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Todas las referencias de Pablo son en contra de la esclavitud de la ley y la libertad del Espíritu. Recuerde, el contexto de la carta es libertad de la ley, ser liberados de la ley para poder vivir ya en la libertad del Espíritu Santo, si es que ya recibió el Espíritu Santo. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Sirvámonos por amor, hermanos, es la exhortación y la enseñanza de Pablo. 14. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Es curioso que en Gálatas 5:16 sí puso Espíritu Santo esta versión. En la original solo dice Espíritu. Pero está bien, yo creo que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible que demos el fruto que Dios quiere que demos. Jesús lo dijo claro: separados de mí nada podéis hacer. Entonces, el 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu.
Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Adentro buena intención, afuera debilidad, carne, debilidad. 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. O sea, sí la cumplimos, pero no por obligación. No se confunda. El hecho de que Pablo diga no están obligados a cumplir la ley de Moisés no significa que no la vamos a cumplir. Sí la cumplimos, pero ahora por el Espíritu, no por obligación en nuestra propia fuerza, sino por el Espíritu de Dios y un espíritu regenerado dentro de nosotros. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. 20. Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Hermano, lo vemos. Tal vez usted tiene compañeros de trabajo que son biliosos y gritones, otros que son abusivos y groseros. No hay fruto, siguen caminando en la obra de la carne, y a nosotros se nos manifiesta. La carne está ahí presente. ¿Quién dice que ya por venir el domingo a levantar las manos somos santos? La carne se manifiesta en cualquier momento. Hemos oído aquí en este púlpito que nos levantamos y desayunamos y la carne está ahí a la par de nosotros. Estamos viendo tele y la carne está, la señora carne. Vamos en el tráfico y dan ganas de gritarle a los que se nos mea. Miren, hermanos, de veras, la semana antepasada iba a chocar a un motorista. ¿Por qué? Por imprudente él. Yo iba despacio, iba metiendo atrás y se mete, casi lo boto. Y imagínense qué me dieron ganas de hacer. ¿Quién fue la señora que surgió ahí que tenía ganas de gritar? Otro señor hace un mes le pasó pegando a mi espejo y a mi, ¿cómo se llama? El retrovisor, y lo rajó, pero no el vidrio, me rajó la base de plástico. ¿Lo alcancé? No lo alcancé. Era motorista y se fue. No creo que me hubiera bajado a pelear, pero sí le hubiera dicho: mire, tiene que pagarme o tiene que hacer. No lo alcancé. No lo alcancé, ahí está rajado mi vidrio, ¿qué puedo hacer? Lo voy a tener que reparar, ¿verdad? Pero ¿quién surgió? ¿Quién quería gritar? ¿Quién quería gritar? Ahora, muchas veces la ira es por una situación justa, no toda la ira es pecaminosa, pero hay ira que es por la carne, porque no nos podemos ir a los extremos también. La ira es una reacción a algo injusto, muchas veces, no siempre. Veamos qué dice ahora. Mire, no quiero explicar todos estos pecados porque es feo, no me gusta ni siquiera hablar de esos pecados, pero léalos usted, repáselos, estúdielos. Además no es tan difícil. Ahí dice hostilidad. ¿Qué va a ser difícil entender qué es la hostilidad o ambición egoísta o peleas o fiestas desenfrenadas, etcétera? Eso, envidia, no es difícil entenderlo. Pero aquí empezamos a leer lo que me interesa el día de hoy. Gálatas 5:22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es. Ahora, sí es el Espíritu Santo el que lo produce. En esta versión que yo escogí le agregó Espíritu Santo. En la versión Reina Valera dice el fruto del Espíritu. Está bien, es aceptable que lo haya traducido como Espíritu Santo porque lo pone como que es el Espíritu Santo en nosotros que produce ese fruto. El error que yo siempre pensé y escuché hasta hace como 2 meses leyendo, ni siquiera leyendo, no lo leí en un libro, no lo leí en internet, no escuché una predica, caminando iba en un pasillo y pensando en esto, porque el Espíritu Santo así nos habla, pone su palabra y empezamos a meditar y sentimos un gozo tan lindo que el Espíritu está dándonos la gracia de pensar en su palabra. Y no sé si le pasa a usted, creo que le pasa a los cristianos, a todos o a la mayoría de cristianos les pasa que el Espíritu Santo de repente pone un sentir rico, lindo para enseñarnos. A veces nos redarguye, a veces nos hace sentir sucios y decimos: Señor, pequé, perdóname. A veces nos hace sentir con gozo, a veces nos hace sentir con paz. Y este es el fruto del Espíritu Santo. Va más allá que eso, pero este es el fruto del Espíritu Santo. Dice entonces, el original dice, pero el fruto del Espíritu.
Yo siempre pensé que era el fruto del Espíritu Santo. No es el fruto del Espíritu Santo, es el fruto del espíritu humano, restaurado por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué le digo eso? El Espíritu Santo no necesita dar fruto. Él es Dios eterno. Él no necesita dar fruto. ¿Ok? Antes no tenía fruto el pobrecito y ahora tiene que dar fruto. ¿Alguien sembró en él para que dé fruto? No, es el espíritu humano el que necesita dar fruto. ¿Y por qué necesitamos dar fruto? ¿Por qué necesitamos dar fruto? Creo que es una de las preguntas más importantes del día de hoy. Porque lamentablemente papá y mamá Adán pecaron y la muerte entró al mundo. En el huerto de Edén, Adán y Eva eran la imagen de Dios perfecta que representaban a Dios. Eran lindos. Ahora que veamos los frutos voy a mencionar algo, si no se me olvida, ¿verdad? Pero ahí está. Adán le tenía paciencia a Eva, era muy paciente con Eva. Y Eva era extremadamente paciente con Adán. Pero ¿sabe una cosa? Adán y Eva no necesitaban mucha paciencia. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree usted que Adán y Eva no necesitaban mucha paciencia? Porque la carne no estaba contaminada, no habían pecado. Todavía eran la imagen y semejanza de Dios no dañada, sin muerte, sin tendencias carnales. No había. Hasta que Adán y Eva pecaron, el pecado entró en su corazón y entró al mundo y la muerte corrió a todos los hombres, dice. Bueno, estoy parafraseando, tendría que leerlo, pero creo que eso dice. Discúlpeme si no lo dice así, pero ese es el concepto. Entonces, Adán era paciente, pero no necesitaba mucha paciencia. ¿Por qué? Porque Eva era la imagen de Dios y Eva cumplía sus funciones sin necesidad de la presión de Adán. Además, Adán no era jefe de Eva, jamás fue el jefe de Eva. No había ese orden en el huerto de Edén. Eran perfectos, los dos estaban sujetos a Dios. Ciertamente Adán tenía que cumplir su función y Adán lo apoyaba como ayuda idónea, pero Adán no le daba órdenes a Eva. No le daba órdenes. ¿Por qué le iba a dar órdenes? Si Eva hacía solita su función, era perfecta. El carácter de Eva era un carácter como el de una persona, como la imagen de Dios. Adán no le andaba gritando a Eva, Eva, ¿qué estás haciendo? Y Eva le decía, es que tú tuviste la culpa, ¿por qué no me ayudaste a reparar el baño? Ahí lo tengo y no me ayudas a reparar el baño, ¿por qué no te pones las pilas? Y Adán no le andaba gritando, Eva, ¿por qué no hiciste lo que te dije? Porque no era necesario. Estoy enfatizándolo un poco más de lo necesario, tal vez con una historia un poco graciosa, pero realmente es porque quiero que usted se dé cuenta la diferencia. Aquí está el pecado. Antes del pecado en el huerto y después del pecado. Luz antes del pecado, luz, sabiduría de Dios, la presencia de Dios. Adán y Eva platicaban con Dios. Dios se acercaba y le decía, Adán, ¿y entonces qué? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué pasó? ¿Cómo vas con tus funciones? Señor, fíjate que hoy estoy un poco cansado, tomé un descansito porque tuve que ir a ver al león, le tuve que ver la melena y estaba todo enredado, se la arreglé, Señor, y Eva me ayudó con la hembra, la leona me ayudó con la cola de la hembra porque la tenía toda, hasta le hizo unos colochitos ahí, le hice unas trenzas a la leona. Bueno, pero yo no le dije, ella solita lo hizo, Señor. Qué bueno. Me alegra Adán y Eva, me alegra mucho, los amo. Ustedes son mi corazón, mi tesoro, ustedes me representan a mí. Qué bueno, sigan así, ahí vengo después. Entonces se iba y regresaba a echarse unas platicadas con Adán y Eva. Pero hoy ya no, ¿verdad? A eso se refiere Jesús cuando dice, nadie llega al Padre, o sea, como Adán y Eva platicaban con el Padre, nadie vuelve al Padre si no es por mí, dice Jesús. Yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida hacia el Padre, como Adán y Eva lo tenían. Recuerde que la Biblia está conectada, hermanos, todo está conectado. Mire, yo le prometo que yo he leído la Biblia desde niño. Leí los libros de mi papá, un montón de libros, otros no los leí, eran muchos, o sea, ni me acuerdo. Leo un montón todavía, he leído un montón, tal vez unos 40 años leyendo. Y he tomado épocas en las que a veces estoy cansado, no, hoy voy a descansar. Pero hasta hace unos 5 años empecé a entender la Biblia, creo yo, a leer la Biblia en su contexto.
Cuando Jesús, por ejemplo, antes decía, yo soy el camino al Padre, bueno, qué bueno, qué bueno, qué buena gente. Ahora entiendo que es porque Adán estaba en la presencia del Padre y Jesús restaura esa relación con Dios. Antes no, antes pasaba de largo y decía, qué bonito, Jesús es el camino, pero no sabía. Entonces, leyendo la Biblia en contexto, hermanos, ahora tiene sentido y podemos aplicarla a nuestra vida. Aprenda a leer la Biblia en contexto, hermano, es fundamental. ¿Cuántas veces nos salimos del contexto? Cualquiera puede decir cualquier tontería, cualquier ignorancia y respaldar cualquier herejía y falsa enseñanza hablando fuera de contexto. Cualquiera lo puede hacer. Se puede, lo vemos en un montón de veces. Entonces necesitamos leer la Biblia en su contexto. Tal vez un poco más, porque recuerdo que me cayó un librito que se llama así, la Biblia en su contexto. Es gratis. Búsquelo, la Biblia en su contexto. Craig Kinder, creo que se llama, ya alguien lo tiene por aquí, yo se los pasé a algunos. Y ese libro me cambió muchísimo, hermanos. Les pones un folleto de 60 páginas, tal vez pequeño, pero me transformó. El ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Yo decía, el diablo es un infeliz, vino a robar, matar y destruir. Ahora sabemos que no, Jesús no está hablando del diablo. Si leemos en su contexto, no está hablando del diablo, está hablando de los falsos cristos que llegaron antes de él a decirle a Israel, yo soy el Mesías, y ¡pam! Los romanos los mataron. Llegaron aproximadamente 3 falsos cristos antes de que Jesús apareciera y como 5 después de él. ¿Sabía eso, no? Leyendo la Biblia en su contexto. El ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. No está hablando del diablo, está hablando de los falsos mesías que dijeron, yo soy el Mesías. Hubo uno que se levantó con 5,000 hombres y dijo, vamos a liberar a Israel del yugo de los romanos. Y que sí, unos ejércitos romanos lo coparon y los ejecutaron a todos. A él se lo llevaron a la plaza central y lo colgaron, no sé si en Roma o en algún lugar, y lo mataron. Entonces, leer la Biblia en su contexto le tiene sentido, hermanos, tiene mucho sentido. Es lo que Dios quiere enseñarnos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿A qué lo aplica a la gente? ¿A qué lo aplica? A los negocios. No está hablando de negocios. A la empresa, no está hablando de empresa. Al estudio de la universidad, al examen que tengo que ganar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Fui a un cumpleaños de 15 años, invitaron a un pastor y totalmente al revés, pero bueno, paciencia, ¿verdad? Completamente al revés del explicado del versículo. El contexto dice, el versículo 1 dice 1:8, ese es el 1:9, Josué 1:9. Josué 1:8 dice, esfuérzate, sé muy valiente para poner por obra mis mandamientos. Ese es el esfuerzo que le está pidiendo Dios a Josué. No le está diciendo esfuérzate en la guerra, no le está diciendo esfuérzate en caminar en el desierto, no le está diciendo esfuérzate en entrenar a los soldados para que peleen, no le está diciendo esfuérzate con estos cabezas duras que a veces no te entienden. No, esfuérzate por poner por obra mis mandamientos, los que les acababa de dar en el desierto por medio de Moisés. Ese es el esfuerzo. ¿Se esfuerza usted en poner los mandamientos de Dios por obra? ¿Lo sabe de memoria? Por lo menos. Bueno, hay que hacer un esfuerzo, hermanos. No tenemos obligación legal de poner en práctica los mandamientos de Dios. Legal no, porque legal sería obligatorio. Tenemos obligación moral de poner en práctica los mandamientos, porque el Espíritu está en nosotros, ya tenemos la gracia, ya tenemos el poder para ponerlos en práctica. Ahora nosotros tenemos que dar los pasos, porque Dios no hace nada sin que nosotros creamos o tengamos una reacción positiva a sus mandamientos. Cuando Él ve fe, nos da gracia. Gálatas dice, leamos ahora, volviendo al tema, en cambio, la clase de fruto, me gusta la palabra fruto, me gusta mucho. ¿Sabe por qué me gusta? Porque el fruto no lo podemos forzar. Mire, aunque usted diga voy a dar fruto de fe, no puede. Puede dar fruto de paciencia, usted no puede. Puede dar fruto de mansedumbre, usted no puede obligar el fruto, no puede forzar el fruto, no se puede. ¿Qué hay que hacer? Hacer todo el proceso para dar fruto. ¿Cómo se da fruto? Es muy sencillo. Se siembra y se riega, se riega, se riega. Eventualmente usted va a revisar si la plantita está creciendo, ya salió un poquito sobre la tierra, ya salió un poquito de sobre la tierra.
Y dice usted, ya está, ya hay una plantita que está creciendo, está germinando. Entonces le echa otro poquito de agua. Si usted le echa mucha agua a algunas plantas, se puede ahogar la raíz. ¿Sabía usted? Las plantas se pueden ahogar. Yo no lo sabía, pero como ahora me gustan las flores y las plantas, cuido. Tengo un jardín en mi casa que le doy cuidados. Entonces, ahora sé que no podemos ahogar las plantas. No se le puede echar mucha agua y tampoco poca agua. Y hay plantas que no se les debe echar agua continuamente, que ellas deben tener aproximadamente 5 días para que se les eche otro poco de agua, porque si no, también se les hace daño. Es una ciencia eso, hermanos. Pero en general, se siembra. La tierra debe ser buena, que ese es su corazón. Eso sí lo puede controlar usted. Eso sí lo puede controlar usted. Ser buena tierra lo puede controlar usted. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús al final de la parábola les dice, y escuche: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que acabo de decir. ¿Quiénes tienen oídos para oír? Todos, excepto la gente que nació con deficiencias o un problema mental. De allí, ellos son la excepción. Pero todos tenemos oídos para oír. En nosotros está oír y poner atención. Dios siempre, en toda la Biblia, cuando Él obró, Él hizo su parte y dejó al hombre para que Él hiciera su parte y reaccionara a Él. Dios no va a hacer nada si el hombre no reacciona. Dios no va a dar el otro paso si el hombre no reacciona. Lo que sí hizo Dios en la Biblia es que cuando les habló, los castigó. Hizo juicio porque no hicieron caso. Y esperó otra generación, tal vez la siguiente generación hacía caso. Tampoco. Castigados. Y con los pocos que obedecieron los bendijo grandemente. Entonces, el fruto es lindo, hermanos, porque es fruto. No es algo que fabricamos, no es fabricado, es fruto. Es linda la palabra fruto. ¿Sabe qué significa fruto? En el original significa gozo. Gozo, eso es lo que significa. ¿Acaso no le trae gozo a usted ver a sus hijos y decir: el nene está aprendiendo esto, qué gozo me da? O sus nietos y dice: mi nieta tan linda ya está trabajando en una empresa y le está yendo bien, ya hay un fruto. O la esposa dice: mi esposo ya está cambiando, qué gozo me da. Entonces el fruto siempre está relacionado con el gozo. El fruto es el gozo de nuestras vidas. Y dice, perdone que lea otra vez, es que me perdí por explicar. Uno que le gusta hablar mucho, ¿verdad? Entonces, y explicar mucho, perdón. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría. La otra versión dice gozo. Me gusta más gozo que alegría. Paz, paciencia, gentileza. Qué lindo ser gentil. Pero no gentil en el sentido de raza, sino gentileza en el sentido de dulzura. Bueno, la otra versión dice benignidad, pero gentileza también está bien traducido, por eso lo dejé. Bondad, fidelidad. La otra versión dice fe. Es la misma palabra en el original. Fe o fidelidad es exactamente la misma palabra. Creo que Brandon dio una plática hace como 2 años acerca de la fe, y él explicó: es la misma palabra fe o fidelidad, exactamente la misma palabra. Si usted tiene fe en Dios, significa que usted va a ser fiel a Dios. Es la misma palabra, no hay pierde allí. Humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Pablo vuelve a mencionar la ley. ¿Y por qué? Siempre pregunté por qué Pablo dice: contra tales cosas no hay ley. Esto se me traba aquí, se me pega, disculpen por eso. Bueno, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice eso Pablo? Es muy sencillo. Porque ninguna ley del Antiguo Testamento le prohibía a alguien: no seas amoroso, no seas paciente, no seas benigno. Nada prohíbe estas cosas en la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque realmente esto es lo bueno, esto es lo que Dios quiere que hagamos, que demos fruto. Hermanos, estamos creciendo. Créame, yo estoy cambiando. Yo no soy el mismo de hace 5 años, de hace 1 año. Y Dios está tratando en mi vida, tratando paciencia, tratando otras áreas de mi vida. Yo estoy cambiando, hermanos. Ustedes no lo ven y tal vez nunca lo van a ver, pero Dios sigue trabajando en mi corazón. Estoy tratando de enfocarme en menos cosas, porque yo soy uno que se mete a demasiadas cosas y después no cumple bien con todo. Entonces perdónenme, yo estoy cambiando en eso.
Estoy tratando de tener menos cosas para enfocarme en esas y hacerlas bien. Creo que es lo que Dios quiere, es lo que Él me ha hecho sentir últimamente, que necesito enfocarme en pocas cosas, en menos cosas. Entonces, cada quien sabe, cada uno de nosotros tiene una idea en algunas cosas claras, en otras cosas no muy claras, pero el Espíritu Santo nos va ayudando poco a poco. Lo que sí no debe perder usted nunca es su comunión con el Padre, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del Espíritu Santo. Nunca deje de leer la Biblia, hermano, jamás. El cristiano que deja de leer la Biblia comete un gravísimo error. No lee su Biblia. Si usted en su casa no tiene privacidad o no tiene un lugarcito, váyase a un parque y lea media hora. O escuche la Biblia. Escuchar la Biblia también está bien, pero ponga atención. ¿Sabe por qué escuchar está bien? Porque en el Antiguo Testamento, cuando la gente llegaba al tabernáculo de Moisés, que estaba en una ciudad que se llama, se me olvidó, pero bueno, estaba levantado en una ciudad que estaba al este de Jerusalén. Estaba levantado el tabernáculo por muchos años. Después de que estuvo en el desierto, estuvo erguido ahí, y la gente llegaba a esa ciudad y no sabían leer. En aquel entonces leer era un lujo enorme. No podían leer, no sabían leer. Era difícil y complicado aprender, tomaba mucho tiempo. Y la gente, recuerde usted que venían de las montañas y bajaban a esa ciudad. Silo era la ciudad. Silo era la ciudad. Entonces, cuando la gente llegaba, ¿qué hacían? Tenían que sentarse en la grama y escuchar al sacerdote leer la Torá. El sacerdote abría la Torá y leía, y dice que Esdras, creo que es el que lo menciona, que dice que él lo leía y lo explicaba un poco para darle sentido a lo que estaba leyendo. Y era re lindo. Entonces la gente oía la ley de Dios. No podían leer, imagínense un pergamino en aquel entonces. ¿Cuánto costaba hacer un pergamino? Era carísimo. Entonces solo la gente que tenía mucho dinero. Pablo y los apóstoles hacían eso. Pedro, tal vez Pablo, por ser rico, tenía pergaminos en su casa, los compraba. Pero Pedro y los otros, ellos no tenían ese acceso. Tenían que ir al templo a escuchar, a sentarse. Siendo apóstoles de Cristo, tenían que ir a sentarse al templo a escucharlo, cómo leían los pergaminos los corruptos de los fariseos. O no sé si yo creo que los fariseos leían también en el templo, o los sacerdotes del templo. Tenían que ir a sentarse a aguantar que un tipo corrupto estuviera leyendo la ley de Dios. Pero como era la ley de Dios, se iban a sentar al templo a escucharlo. Porque lo más seguro es que Pedro tampoco sabía leer. De hecho, se menciona en Hechos que era un hombre sin letras. No sabía leer. Entonces estamos leyendo en contexto y así se entiende mucho más. Pedro tenía que ir a sentarse al templo. Y perdone que enfatizo un poco esto, para mí es importante. Tal vez usted lo pueda visualizar por qué. Tenía que ir a sentarse a escuchar al templo, escuchar el templo, la ley de Dios. Y ahí entonces ellos memorizaban la ley de Dios. Diego nos habló la semana pasada que Pablo sí memorizó el Pentateuco. Era una costumbre que a los 12 años los niños judíos, sobre todo los ricos, tenían que haber memorizado el Pentateuco palabra por palabra. Y yo dije, voy a intentar. Cuando yo tenía como 12 años, voy a intentar. Pero ni siquiera Génesis 1 me aprendí, no pude. ¿Cómo le hacían eso? No tengo idea. Saber cómo lo hicieron. Los 10 mandamientos, casi ningún cristiano se aprende los 10 mandamientos, ya se imagina el Pentateuco entero. ¿Cómo le hacían? No sé. El que sí me memoricé completo fue el Salmo 91. Y no fue gracia mía, no fue decisión mía. Mi madre todas las noches llegaba a nuestra habitación y a la par de la cama oraba por nosotros. Decía: Señor, bendice a Joelito, bendice a Eversito, Padre, oro por él, ayúdalo, Señor, dales esposas lindas y maravillosas. Y el Señor respondió a esa oración preciosa. Y entonces después de orar decía, ya está mi esposa. Entonces después de orar decía, abría su Biblia y decía: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Iré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará el cazador de la peste destructora, con su brazo dará. Me lo memoricé de tantos años de que ella pasó leyéndome la Biblia. Ese no lo leí ni me memoricé. Ella, de tanta repetición, por ella lo memoricé, y le doy gracias a Dios porque lo medito de vez en cuando y es un gozo lindo. Pero lo demás, frases hemos recordado, hermanos. Pero el punto no es memorizar la Biblia, el punto es leerla, estar en contacto con la palabra de Dios siempre. Siempre la Biblia nos va a hablar. Siempre.
Entonces, ¿por qué no le damos una repasadita a los frutos del Espíritu? Y leamos los frutos del Espíritu. El primer fruto del Espíritu, ya volviendo a este tema. Leamos para concluir el 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. ¿Cómo? Todavía sigo preguntándomelo, pero lo creo. Creo que el servicio, el esfuerzo en servir a Cristo nos ayuda a crucificar las pasiones, el venir a la iglesia, el dejar nuestra comodidad. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanagloriosos, dice la otra traducción. Vanidosos, dice aquí. Yo creo que yo hubiera puesto como mejor traducción: no nos hagamos gente vana, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Entonces ahora veamos los frutos del Espíritu, cada uno. Creo que no es muy largo, son 9 si no estoy mal. El fruto del Espíritu. Aquí se mencionan los frutos del Espíritu. Este pasaje es clave para entender la evidencia del obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y Pablo contrasta aquí los frutos del Espíritu con las obras de la carne. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Ahora estamos leyendo la versión Reina Valera. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ya lo leímos en la otra versión. Leamos lo que significa amor. La palabra que utiliza Pablo en este versículo, en esta carta, Pablo tenía 3 opciones para escribir la palabra amor, pero él utilizó la palabra que representa el amor del Padre, el amor incondicional. Él pudo haber utilizado ágape, que es la que utilizó, pero pudo haber utilizado también eros, que es el amor corporal, el amor del cuerpo, o filos, filial creo que es, o filial, filos o filial, que es el amor emocional, de los sentimientos, el amor del alma. Cuando alguien siente algo y dice te amo, aunque es un sentimiento pasajero, pero es amor. La Biblia le llama amor. Lo lindo sería que esos 3 expresiones de amor las integráramos en una sola y expresáramos amor incondicional, emocional, y amor eros, que puede ser un abrazo entre amigos o hermanos o padre e hijo, bueno, digamos, un amor del cuerpo, un apretón de manos. O, tal vez estoy exagerando, perdóneme, léalo usted allí en su versión, porque ahorita no recuerdo exactamente, pero por lo menos el amor filial. Dice ágape o agape, saber cómo se pronuncia, no importa. Amor incondicional, sacrificial, que busca el bien del otro sin esperar nada a cambio. Es el tipo de amor que Dios tiene por nosotros. Es el tipo de amor de una madre por un bebé que cuando le cambia los pañales apesta, pero a ella no le importa. A ella no le importa. No le importa soportar el olor. El niño está gritando y haciendo berrinche y a ella no le importa, porque es un amor incondicional. Es un amor ágape. Ese es el amor al que Pablo dice que nosotros debemos dar fruto, un amor incondicional entre nosotros. Y sabe una cosa acerca de esto, hermanos, cuando yo leo los frutos del Espíritu, algunas veces no siempre recuerdo, pero recuerdo otro versículo que viene a mi mente. Y les quiero decir y reclamar algo a todos ustedes y a los que están escuchando también. Les quiero hacer un reclamo. Todos ustedes aquí me tienen una deuda. Todos me deben a mí. Y para ser justo y ético y equitativo, yo también les tengo una deuda a todos. Les debo a todos. Nos debemos amor. Todos tenemos una deuda de amor constante unos con otros. ¿Lo digo yo? Lo dice Pablo. Si quiere, avancemos al siguiente.
está, vamos a ver, 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero veamos la siguiente, el 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, hablando del gobierno. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Déjeme repetir esa frasecita. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Ya nos tenemos una deuda. Pablo dice, no le daban dinero a nadie, pero sí débanse amor. Ustedes deben deberse amor. Ustedes me deben amor, yo les debo amor a ustedes. Ahora, regresemos a la parte anterior, si quiere, del amor. El amor es incondicional. Y sabe una cosa, hermano, acerca del amor. Si yo les digo ustedes me deben a mí, es porque constantemente nos debemos unos a otros amor. Pero sabe una cosa, si usted me dice a mí, yo te amo, yo le creo. Y yo sé que usted me ama con el amor de Dios y el amor de Cristo. No dudo en nada. Yo no tengo ninguna duda de que usted puede tener amor por mí o por sus hermanos que están aquí. No lo dudo. El problema es que no lo expresa. No sabe expresarlo. Ese es su problema. Ese es mi problema. Ese es nuestro problema. Tantas pláticas y conferencias que hemos dado del amor, de los 5 lenguajes del amor, para mejorar la relación y expresar bien el amor, y de todas formas no sabemos expresarnos. Hay 5 formas de expresar el amor, todos lo sabemos. Lo repasamos, dado conferencias. Yo te he dado una otra plática en algún colegio o en algún grupo familiar acerca de los lenguajes del amor, pero nos cuesta expresar el amor. Nos debemos esa expresión también de amor, hermanos. Mire, todos sabemos el lenguaje del amor, ¿qué es? Contacto físico, una palmadita, no queda mal, o un buen apretón de manos, o hacerle. Yo hoy en la mañana, creo que yo, pensando en esto, me di cuenta después de que entró Sheni, le apreté aquí. ¿Te acuerdas? No sé si se dio cuenta, pero yo sí soy expresivo. Ese sí es mi lenguaje, uno de mis lenguajes del amor es ese contacto físico. Yo hace unos días le di a una persona, a un amigo que no habíamos visto en mucho tiempo, le di un apretón, un buen abrazo, y al final me dice, necesitaba un abrazo fuerte. Imagínense el impacto que puede tener una expresión correcta de amor. Y una expresión incorrecta o falta de expresión también tiene un impacto. También tiene un impacto, no crea. Lo ven a uno como una persona áspera, grosera, insensible. Qué terrible. Yo no quiero ser así. Yo creo que a veces me paso de expresivo, pero estoy cambiando, hermanos. Les prometo que estoy cambiando. Entonces necesitamos expresar el amor, hermanos. ¿Cuál es la otra? Ustedes lo saben muy bien. La otra es palabras de afirmación. Ese es mi otro lenguaje del amor. Yo tengo 2. No creo tener los otros. No disfruto mucho los otros, pero trato de hacerlo cuando veo a alguien que necesita. Yo trato de hacerlo. Créame, es un poco forzado. No sé si es bueno o malo, no lo sé. Pero si quiero expresarle amor a alguien, yo trato de hacerlo, porque ni modo. Entonces, contacto físico, palabras de afirmación. Yo constantemente le digo a mi esposa, mi amor, eres especial, le doy gracias a Dios. En otra ocasión le digo, le doy gracias a Dios que te puso en el camino. Mi amor, yo nunca te voy a hacer falta. Yo siempre he estado aquí en 20 años que llevamos de casado, y siempre voy a estar. Yo siempre te voy a amar. No vas a dudar de mi amor, siempre te voy a cuidar. Ella lo sabe, ha llorado aquí en mi pecho un montón de veces con situaciones difíciles. Bueno, tal vez no un montón de veces, pero algunas veces, ¿verdad? A veces en el trabajo hay situaciones difíciles, gente grosera o cosas injustas. Todos nos pasa cosas injustas en el trabajo y nos dan ganas de llorar. Yo he llorado en el pecho de alguien. En alguna ocasión con Diego, yo lloré con Diego una vez. Con Diego, el hermano que vino a predicar, yo lloré con él. O sea, sí necesitamos, hermanos, ese acercamiento. Sí se necesita. Tenemos que cambiar. Si no cambiamos, no sé qué va a pasar. ¿Y sabe qué otra cosa? Bueno, termino esto y otra cosa que quiero contarle. El siguiente lenguaje del amor es tiempos de calidad. Mi suegro es uno que sostiene. Él le gusta muchísimo que vayamos a sentarnos a un parque a platicar.
lo disfruta. Y yo disfruto escucharlo, no me molesta, me gusta mucho que él esté contento. Él tiene un don de servicio, nos supersirve a nosotros, es actos de servicio. Él nos sirve a nosotros sin muchas palabras, pero nos sirve mucho. Actos de servicio. ¿Y el otro cuál es? Recuérdenmelo, por favor. Regalos. Yo no tengo actos de servicio, no tengo regalos y no tengo la expresión de tiempos de calidad. Lo hago porque por inteligencia, yo razono para hacerlo. Cuando usted vea que alguien le regala un chocolatito en el trabajo, note que le está expresando que le ama. Regale un chocolatito eventualmente también. Bueno, si le ama, si no le ama, pues tal vez es porque no le ama, no va a ser manipulador tampoco, pero si usted realmente está al amor de Dios, necesitamos aprender a expresar ese amor. Ahora, ¿sabe una cosa, hermanos? El amor es muy importante dentro de nosotros. El amor es una de las mejores maneras de jalar gente. No es evangelismo, pero sí atrae gente. Sí jalamos gente, enganchamos gente a Cristo, para la iglesia. Sí enganchamos gente. Jesús dijo, y no lo quise citar porque iba a ser mucho, pero Jesús dijo, por el amor, usted lo sabe, dígamelo, por el amor que hay entre vosotros, dígamelo, siga, sabrá el mundo que somos sus discípulos. Es muy atractivo, hermano. La gente, aquí necesitamos amor, imagínense los de afuera. Imagínense esos 3 casos que le puse. ¿Cómo no van a necesitar amor? El problema es nuestra carne, que se opone al amor del Espíritu. Ese es el problema. El enemigo del amor, el enemigo de estos frutos es la carne, nuestra carnalidad. Entonces, por el amor que hay entre vosotros, sabrá el mundo que somos sus discípulos. Mira, hermano, qué lindo es que hay un invitado, y me ha pasado, hay un invitado en casa y llega un hermano de la iglesia y nos damos un abrazo, y ¿cómo estás? Un amor entrañable, ¿y qué te pasó? Y la persona ve la relación y el cariño y dice, esto tienen algo distinto, se respetan, se aman, se hablan con transparencia, no son groseros para hablar, se cuidan el uno al otro, se preguntan, ¿cómo estás? Hermanos, mire, esa frase, ¿cómo estás? Es tan importante, hágalo. No es posible que por la vida pase usted con alguien y jamás le pregunte, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu vida? ¿Sabe que preguntarle a alguien, ¿cómo estás? Esa frase quisiera decir que es como mágica, pero no creemos en la magia, ¿verdad? Entonces quisiera decir, esa frase abre puertas, abre corazones. Esa frase abre oportunidades para ministrar a alguien. ¿Cómo estás? Y en alguna ocasión yo le preguntaba a Shela, me pasó una vez, antes de la reunión oramos por alguien, ¿cómo estás? Se puso a llorar. Y yo dije, ¿qué le pasó? Yo no dije algo malo. Y lo bueno es que estábamos en un círculo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y se pone a llorar. Yo creo que el Espíritu Santo la redargulló y nos empezó a contar, sí, es que tuve un problema en mi casa ahorita en la mañana y tengo un problema. ¿Cuántos le han preguntado a alguien que le pasó algo como un accidente? Dijo, ¿cómo vas con el accidente? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás bien? ¿Está bien tu cuerpo? Buen día, acabo de tener un accidente. ¿Cuántos le han preguntado a Beatriz, ¿cómo estás con tu jefa? ¿Cómo te va en tu trabajo? ¿Estás bien? ¿Cuántos le han preguntado a alguien que cumplió años? Ayer cumplió años Laida. Alguien, no sé si le llamaron, le enviaron un mensajito y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? Para mí eres importante. O a Brandon decirle, mira, una vez contó que tuvo una llamada muy difícil, que la gente estaba enojada. Y ya le preguntaron, mira, ¿cómo te fue con la llamada? Ya se arregló todo esto. A Víctor Hugo, ¿cómo vas con tus ojos? ¿Fuiste al doctor? ¿Fuiste al doctor? ¿Cómo vas con tus ojos? Sí, me hicieron, yo constantemente, si él recuerda, él será mi testigo, y le pregunto constantemente cómo te fue con la revisión de ojos. Y me ha contado si me inyectaron. Mire, yo no estoy pidiendo aplausos ni reconocimiento, yo solo estoy dando ejemplos de qué puede hacer usted, de lo poco que yo hago, porque tampoco hago mucho. Creo que debo hacer más. Pero esa frase, ¿cómo estás?, abre corazones y abre puertas, hermano. ¿Verdad? Entonces, el amor de Dios es un fruto que debemos dar. No podemos forzarlo, pero sí podemos sembrar y regar y regar y regar hasta que un día va a ser grande. ¿Y sabe por qué la palabra fruto es importante? Porque cuando sale un árbol que da fruto, llega la gente. Peor si es gratis y está en un lugar público. ¿Qué pasa?
y se comen el fruto. Y los que disfrutan de ese fruto son todos los que están alrededor de nosotros. Ellos se comen el fruto. ¿Y qué pasa? Tenemos que volver a dar fruto. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque aquí no dice que ese fruto es permanente. Tal vez sí es, pero no importa. Es fruto. Y la gente puede disfrutar de eso. Su jefe puede disfrutar de eso. Si usted es una persona paciente, con mansedumbre, con amor, con gozo, el jefe está feliz. Está comiendo ese fruto que usted da. Y si usted es jefe, sus subalternos están felices, porque usted es una persona con esos frutos del Espíritu Santo. Mire, donde hay una persona con esos frutos, la gente se da cuenta. Es imposible que no se den cuenta. Sí se dan cuenta. Pero si llegamos con una cara amargada, enojados, impacientes, parece que no hay fruto de Dios en nuestras vidas. Tenemos que dar fruto. Veamos los próximos frutos y vamos concluyendo, hermanos. Pero téngame paciencia, ya solo me faltan como 2 horas y media. ¿Oyeron? Tranquilos, tranquilos, ya voy a terminar. Gozo. Qué lindo el gozo. Significado: alegría profunda y estable, basada no en las circunstancias, sino en la presencia y promesa de Dios. Tengo un problema, una aflicción, pero hay gozo en mi corazón. A diferencia de la alegría, como hemos escuchado en la enseñanza, aquí el gozo es distinto. La alegría sí está basada en una fiesta, la música, los amigos. Es circunstancial, temporal, basada en lo que me rodea. El gozo no. El gozo emana del interior, emana del Espíritu. Alegría profunda y estable, basada en la promesa de Dios. Veamos el siguiente. Dice paz. El 3, significado: tranquilidad interior, armonía con Dios y con los demás. También implica ausencia de conflicto y ausencia de pecado. Hermano, el pecado no le va a traer paz. Cuando en el matrimonio un cónyuge está en pecado, no hay paz. Cuando usted mismo ha pecado, no puede tener paz en su corazón. Puede estar tranquilo, puede estar alegre, pero en el interior no hay paz cuando hay pecado. La paz es resultado y es fruto de la santidad y de la presencia de Dios y de la ausencia de pecado. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sobrepasa todo entendimiento. Pero te pasó esto y estás tranquilo. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Iba un hombre en un avión y el avión estaba temblando y todos empezaron a gritar porque se movió más de lo normal, y el de la par estaba bien tranquilo. Entonces este hombre le dice: ¿y usted por qué está tan tranquilo? Y él le dice: soy predicador, le dijo. No he terminado toda la obra que tengo que hacer. No creo que Dios me vaya a quitar la vida. Además estoy en paz con Dios, porque me voy a aterrizar. Si muero, pues muero ahorita y estaré en la presencia de Dios. Paz en medio de situaciones. ¿Cuántos salieron corriendo en los temblores? ¿Cuántos salieron? Hermanos, los temblores fueron fuertísimos y yo tranquilo. Tranquilo, como un ¿qué? Como una lechuga. ¿Sabe por qué estuve tan tranquilo? Porque no lo sentí, iba manejando. No sentí nada. Entonces a ver si fue porque tenía paz o porque no lo sentí. Yo creo que fue porque no lo sentí, ¿verdad? Pero gracias a Dios no lo sentí. Pero bueno, esta paz sobrepasa todo entendimiento. La gente no entiende por qué usted tiene paz. Siguiente, paciencia. Yo sé que a mí me falta paciencia, hermanos. Yo sé. Padre, dame paciencia, ayúdame, perdóname, Señor. Dame paciencia. Y eso que la gente me dice: pero usted es un pan de Dios, me dicen, usted es bien paciente. No, créame, si usted me conociera un poco más, no soy tan paciente. Y ya detecté dónde soy impaciente. Ya sé dónde soy impaciente. En la tecnología soy impaciente. Cuando a alguien yo le estoy ayudando con tecnología y no entiende, se me sube la impaciencia. Ya me di cuenta. ¿Sabe por qué? Porque a mí se me hace muy fácil la tecnología la mayor parte de veces, no siempre, pero la mayor parte de veces la entiendo. Entonces usted tiene que detectar dónde es impaciente, hermanos. A veces hay relaciones dañadas, muy dañadas, y ya hay un precedente. Entonces ya la persona tiene la tendencia a ser impaciente. Literalmente, larga ira. Eso es lo que significa paciencia. O tardanza para enojarse. O sea, es posible que haya ira, pero está lejos. Están pasando cosas y hay paciencia.
la ira está lejos. En un momento, si es demasiado, es posible que haya ira, pero hay paciencia, hay un tiempo de espera para enojarse, tardanza para enojarse. Es la capacidad de soportar sin venganza, esperar con perseverancia, sin rendirse. Necesitamos la paciencia de Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Hermanos, Dios es paciente con nosotros. Yo sé que Dios ha sido paciente conmigo y sigue siendo paciente conmigo, y ha sido paciente con usted. ¿Sabe una cosa? Algo que me intriga, y a veces escucho la voz de Dios aquí. A veces yo sé, hermanos, yo lo sé. A veces escucho la voz de Dios replicando las palabras de Jesús a sus discípulos. Cabezas duras, ¿hasta cuándo voy a soportarlos? Siento que Dios me dice a veces así: hermanos, yo sé, perdónenme. Si yo le he sido difícil a usted, perdóneme. Oye, por favor, estoy tratando de ser paciente y de hacer lo que tengo que hacer. Entonces Jesús les dice, ¿cómo es la frase? ¿Recuerdan? Les dice, creo que les dice: insensatos, ¿hasta cuánto he de soportaros? Les dice Jesús. Ya no los aguantaba Pedro, Juan, los demás discípulos, los 12 discípulos, le daban unos dolores de cabeza a Jesús. Lo tenían, de repente le sacaban la impaciencia. Ya Jesús era muy paciente, pero llegaban al límite y Jesús los regañaba. ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Les decía, imagínense. Yo lo he sentido en mi vida. Créame que si el Espíritu Santo se lo ha dicho y usted no lo ha oído, es porque usted no ha puesto atención, pero se lo ha dicho. Y si no, ahorita se los repito. El Señor le dice: ¿hasta cuándo voy a soportar que cambies? ¿Cuánto más para que cambies? Hay cosas que no entendemos de nosotros mismos y no las vemos. El Espíritu Santo nos las muestra o las va a mostrar. Pero hay cosas que sí sabemos de nosotros, hermanos. ¿Hasta cuándo he de soportar eso? Dice el Espíritu Santo. Entonces, ya vamos terminando. Benignidad. La benignidad es una amabilidad, gentileza activa, actitud servicial que busca el bien del otro. Es benigno, que hace un servicio para beneficiar a otra persona. Esa es la benignidad. Tal vez alguien ve a alguien con una necesidad de un vaso de agua y va y se lo lleva. Es una actitud servicial de hacerle un bien a otra persona. Tal vez alguien ve una familia sin comida y dice: no, yo tengo dinero en el banco y puedo disponer de ese dinero, y le regala dinero para que coma porque se está muriendo del hambre. El problema de eso es que a veces interrumpimos la obra de Dios. Entonces hay que preguntarle al Espíritu Santo: Señor, muéstrame si debo ayudar a esta persona o estoy interrumpiendo la obra tuya, porque a veces Dios tratando con alguien y nosotros a interrumpir la obra. Entonces tenemos que estar abiertos a la voz del Espíritu, al sentir del Espíritu Santo. Veamos ahora el otro. Efesios 4:2 es un ejemplo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Benignos y misericordiosos unos con otros, especialmente si la persona está tratando o se arrepiente o pide perdón. Bondad. La benignidad y la bondad se me confundían un poco, pero ya aclaré. Benignidad es un servicio para beneficiar a alguien, es hacerle un bien a la otra persona proactivamente, voluntariamente. Pero la bondad es una actitud. Rectitud moral con acción activa de ayudar es la expresión práctica del bien. La bondad es más una expresión que un servicio. Es una expresión, es bondadoso. Trata de ser bondadoso con la persona. Es una expresión de bondad, hasta en las palabras, hasta en la forma de ser, en la actitud y en su expresión. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Pablo exhortando a los romanos a que sean bondadosos unos con otros y misericordiosos. La fe, este es uno de los más grandes y más confusos. Creo que ya termina con estos. Ya 2 más y terminamos. Pero déjeme explicar por favor, porque es muy confuso. Unos dicen que la fe es un don de Dios. Aquí dice también que la fe es un fruto. ¿Qué es? ¿Fe o fruto? ¿Es don o fruto? ¿Qué es al fin? ¿O qué es? Porque la Biblia no puede contradecirse.
contradecirse. Se me está cruzando el francés, disculpen. El francés que me comí hoy en la mañana con frijolitos, disculpen. Entonces, la fe o es un don o es un fruto. ¿Puede ser las dos? Son distintos tipos de fe. Son dos categorías distintas de las que está hablando. La fe es un don de Dios. Cuando Dios creó a Adán, se me está cruzando, creó a Adán, Él dijo: vamos a crear a un muñeco hermoso que se parezca a mí, y vamos a crearle una muñeca hermosa que se parezca a mí también. Y entonces dijo: bueno, le vamos a insertar un chip, un paquete, un programa con capacidades, y dijo: vamos a darle creatividad. Los animales no tienen creatividad. Vamos a darle raciocinio. Los animales no tienen raciocinio, o es extremadamente limitado. Los animales no pueden sumar 2 más 2. 10 a la octava potencia no lo pueden hacer los animales. También dijo: vamos a ponerle la capacidad de creer. Y otro montón de cosas que no quiero decir. Vamos a ponerle sentimientos. Entonces, cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dio un montón de capacidades. La fe es un don de Dios por creación, por diseño. Sí, es una fe. Todo niño que nace con la capacidad de creer. Es dañada esa capacidad por el pecado y por la influencia del mundo, como vimos al principio. Esos 3 casos, esas 3 anécdotas, es dañada cuando crecemos por la cultura, por la influencia del mundo, por el pecado. Claro que es dañada. Pero todo niño cree a su profesor. Los niños le creen a sus compañeritos. Los niños le creen a sus papás. Eso se va dañando y se va perdiendo. Y ahora vienen los frutos del Espíritu y restauran poco a poco el daño que el mundo ha causado. Y empezamos a dar fruto y empezamos a ser restaurados. Fe, fidelidad, lealtad, confianza firme. En este contexto se refiere a la confiabilidad del creyente y su fidelidad a Dios y a los demás. Aquella mujer, y aquí es donde viene la aplicación de las 3 historias anteriores, aquella mujer que fue abusada sexualmente no es el caso, disculpen, me confundí. Aquel hombre que llegó a la iglesia, vio un pastor mentiroso y ladrón, y fue a otra iglesia, vio un mentiroso y ladrón, y que dijo: no puedo confiar en nadie más. Perdió su capacidad de confiar fue dañada. Ahora viene el Espíritu Santo. Cuando nace de nuevo, el Espíritu Santo empieza a hacer crecer en él la capacidad de volver a creer. Hay mujeres que fueron abusadas por su padre sexualmente, y cuando conocen a Cristo lloran y perdonan, y entonces empiezan a desarrollar la capacidad de amar otra vez. El fruto del amor empieza a ocurrir en sus vidas. Incluso llegan a amar a su papá que le hizo daño de niña. Yo lo he visto, no me lo estoy inventando, yo lo he visto. Y yo digo: hay un amor en esa persona, un amor nuevo, que ahora ama a sus padres, a su madre. El daño que la madre le hizo, el daño que el padre le hizo, y que dañó, trastornó aquella identidad, aquella imagen de Dios y semejanza, ahora está siendo restaurada. Hay un amor, porque hubo perdón y hubo un nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Y ocurre esto también con aquel joven que vio al pastor mentiroso y ya no quiere ir a ninguna iglesia, el que se robaba el dinero y era adúltero. Ahora este joven que de veras nació de nuevo empieza a ver una fe y empieza a volver a tener confianza en sí mismo y en el ser humano. Mateo 25:21 está hablando de la fe. Bien, buen siervo y fiel. Esa palabra fiel es la misma palabra fidelidad o fe. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mansedumbre, este es lindo, este me confronta mucho a la mansedumbre y me hace pensar en que la mansedumbre es una de las virtudes que probablemente más necesitamos. Dice aquí: fuerza bajo control, humildad, disposición a someterse sin resentimiento. La mansedumbre es: tengo toda la capacidad, pero la controlo. Tengo todo el poder y la fuerza y la controlo. Mansedumbre. El policía necesita mansedumbre. El policía, cuando mira a un delincuente que lo está insultando, tiene la pistola y puede sacar la pistola y dispararle.
pero necesita mansedumbre. Tiene el poder, pero debe estar tranquilo, aguantarse, que le están gritando. Mansedumbre. Carlos lo pone como un ejemplo de un perro, de dos perros. Carlos lo escuché en un cassette hace muchos años, que no lo escuché en vivo, pero dice que alguien llega a una casa y mira un perro sholco y viejo, ¿verdad, Carlos? Sí. Y llega a otra casa y mira un perro bravo y fuertísimo y joven y con los colmillos. Y cuando llega a la casa del perro sholco y viejo, le dice: qué manso tu perrito, le dice. Pero no es un perro manso, es un perro sholco y viejo, no tiene capacidad de hacer daño. No es un perro manso, es un perro viejo. Ya no se puede levantar el pobrecito, no puede levantarse donde está. Pero al otro perro, el dueño le dice: quieto, y el perro se aguanta y se echa otra vez. Ese es un perro manso, que teniendo la capacidad de hacer daño, se sujeta y todo ese poder que tiene lo suprime. No sé si es la palabra, si lo suprime o lo controla y se echa. Pero le está echando el ojo, y cualquier momento que usted se acerque al amo, se le va a tirar encima y le va a mostrar los dientes. Eso es mansedumbre, la capacidad de estar calmado y en paz, controlando todo el poder que tengo en medio de situaciones difíciles, circunstancias difíciles, cuando el jefe te está hablando injustamente, cuando un compañero te está hablando injustamente en la calle, cuando te están gritando injustamente. Yo recuerdo que una vez tuve que ejercer mucha mansedumbre porque yo iba buscando una dirección, puse mis luces de emergencia y venía un bus atrás de mí pitándome, pero yo decía: pero yo estoy despacio y me voy a meter en un momento cuando me aparezca la entrada al carril auxiliar, me voy a meter. Y yo estaba buscando dirección. De repente el tipo se paró a la par mía, sacó un machete, o era un palo, creo yo, ya no me acuerdo. Sacó un palo y cuando se paró, era un palo. Cuando se paró a la par de mi carro, era un hombre de muy baja estatura y flaquito. Y yo dije: con mis artes marciales que tengo, dije yo le quito el palo. Y empezó la lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Pero gracias a Dios reinó la mansedumbre. Y solo bajé un poco el vidrio y le dije: disculpe. Y seguí avanzando. Lo dejé parado ahí con su palo. Yo dije: aquí traigo mis chacos, dije. Entonces no llevaba chacos, obviamente no, pero reinó la mansedumbre, gracias a Dios. Entonces enfaticé mucho la mansedumbre, hermanos, porque la mansedumbre es un poco difícil de entenderla. Es difícil. Uno piensa que manso es tonto, pero manso no es menso. Uno piensa que manso es menso, pero no lo es. Manso es controlado. Y el último, dice Santiago 1:21: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y la templanza, esta es linda también, la templanza. Autodominio, dominio propio, control sobre los deseos y pasiones. Templanza. Mi amigo me contó que un amigo de Petén que amo muchísimo, lo admiro, lo aprecio, lo tengo en alta estima. Él es una de las personas que si yo necesitara ir con quien a llorar, yo con él. Es uno de tantos hermanos, como tantos de esta congregación, que podría yo ir a llorar y decirle: necesito que me escuches y llorar en tus brazos. Iba caminando en un centro comercial y se acerca a una mujer, pobrecita digo yo, porque parece que no te llevaba mucha ropa puesta. Era pobre, no le alcanzó para comprar ropa, entonces llevaba muy poca ropa. Y le empezó a coquetear. Y él de repente dice: ¿y esta qué está haciendo? Y se aleja. Templanza. Tengo un Dios y una esposa. Templanza. Eso es la templanza. La capacidad de ejercer autodominio en medio de la tentación, las pasiones y los deseos. Ese es enojado, mi amigo es colérico, es bien imponente, es bastante colérico. Entonces me bendice mucho su actitud y su santidad, muchísimo me bendice. Es un gozo para mí tenerlo como amigo, y también a ustedes, hermanos. Es un gozo ver los dones de cada uno, el carácter de cada uno también es un gozo. Solo que es distinto, ¿verdad? Porque él es bien enojado. De repente me va a escuchar y me va a reclamar: ¿por qué estás diciendo que soy enojado? Y me va a decir: ¿por qué estás diciendo que soy enojado? Me va a decir: yo no soy enojado, me va a decir. Pero bueno, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Templanza, la capacidad de no caer en la tentación y en los deseos que batallan adentro del alma. En Gálatas 5:22, el fruto es singular en griego, lo cual indica que todas estas virtudes vienen juntas como manifestación del Espíritu.
No se trata de escoger algunas y dejar otras, sino de un carácter transformado integralmente por el Espíritu Santo. Contra tales cosas no hay ley, ninguna ley humana o divina puede condenar estas virtudes, porque son buenas, es obvio que son buenas. Son la evidencia práctica de una vida llena del Espíritu. XXX, ahí está bien. Oremos, hermanos, otra vez. Espíritu Santo, te bendecimos. Padre eterno, te adoramos. Oramos a ti, Padre Santo. Yo quiero dar fruto, Padre Santo. Yo anhelo dar fruto, Señor. Sé que ha cambiado mi vida por tu Espíritu. Yo lo sé, Señor. Ya son muchos años de creer en ti, de buscarte y servirte, Padre. Pero hay cosas que no han cambiado, Padre. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre eterno. Quiero dar el fruto, Señor, que tú quieres que dé, Padre. Ayúdame, Señor. Haré lo que yo tengo que hacer mi parte, Señor, que es escudriñar la Escritura y meditarla y sembrarla en mi corazón, Padre. Y regar esa semilla, lo haré, Padre Santo. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte, Padre. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a cada hermano aquí, Padre. Ayuda a mis hermanos aquí, Espíritu Santo. Ayuda, Señor, a cada uno, Padre. En su espíritu, en su corazón están anhelando también, Señor. Yo sé que todos estamos anhelando ese fruto del Espíritu Santo. Ese fruto del Espíritu provocado y producido por tu Espíritu Santo, Señor. Sí, Padre Santo. Ahora, Señor, fluye, Señor, en nosotros esta mañana, en los oyentes, Señor, también, en los que vean y escuchen esta enseñanza, Padre. Que tu Espíritu fluya, Señor, en cada uno, Padre. Trabaja en nuestros corazones, Señor, ahora, Padre. Desciende como olas, Señor, con tu Espíritu en nuestras vidas, como olas de agua, Señor, y que se manifieste esta vida, Señor, esta semana, Padre, en esta vida tuya, en nosotros esta semana, Padre. Yo sé que mucha gente reconoce, mis hermanos que están aquí, y los que no están reconocen algo distinto. Ahora más, Padre, más de tu Espíritu, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ayuda a cada uno, Señor, ayuda a cada uno. Que no falte, Señor, el sustento, la palabra, la manifestación de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Llénanos, Señor, por favor. Nos arrepentimos, Padre, cada uno aquí, Señor. Cada uno levanta sus manos, Señor, en señal de arrepentirnos, Padre, de lo que nos falta, Padre, de lo que no vemos, Padre. Señor, aquí, Señor, yo levanto mis manos ante ti, Padre. Perdóname, Señor, ayúdame. Te amo, Señor. Tú sabes que te amamos, Padre. Te amamos, Señor. Y estamos agradecidos por la salvación en la cruz, Padre, que se manifestó, Señor. Sí, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Y no sé si va al consejo a dar algún anuncio. No, ¿verdad? ¿Algún anuncio al consejo? ¿No? Entonces estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga.